¿Cuáles son esos tres tópicos? La Guerra del Pacífico, Reconstrucción Nacional y la República Aristocrática, ¿ya? Son temas obviamente importantes, como todos, claro, pero en donde va a haber, aparte de hechos, mucho hay que buscar el análisis por el contexto que van a generar, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Como siempre, pues, hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? Te pido porque lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir explicando, recordando por temas, y luego te voy a pedir que vayas a la pregunta tal y contestes, igual que la semana pasada, ¿no? Y podemos compartir las respuestas y obviamente verificar si son correctas. Y así, con cada tópico para poder realizar la práctica. ¿Ok? Entonces, listo, por favor, te voy a dar un minuto para que descargues rápidamente la práctica y de esa manera podamos avanzar. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Abigail, bueno, la memoria es importante, pero para poder realmente saber historia, la única manera de poder recordar las características es entenderlas. ¿Ves? Entonces yo por eso siempre digo, no traten solo de memorizar. Por ejemplo, la República Aristocrática predomina el partido civil, predomina el partido civil, expulsión de sus enemigos, expulsión de los enemigos, golpe de Estado, tal, tal. No, procura entender qué cosa es el predominio, qué cosa es un predominio, qué significa eso, ¿no? Y entonces ahí entenderás. Y al entender, de repente te puedes olvidar la palabra, pero tú sabes y en otras palabras puedes explicarlas. Esa es la forma de acordarnos de un periodo o de cada gobierno, ¿no? Cuando hagamos un gobernante, obviamente identificar a este personaje, darle vida como, porque obviamente él la tuvo, es decir, conocer un poquito más de esa persona que fue, de qué familia viene, dónde nació, dónde murió, de repente qué estudió. Entonces ahí ya más o menos estamos dándole una identidad en nuestra memoria. Y entonces todo lo que digamos de él en base a su gobierno, que tomó decisiones, que llevó a cabo, y claro, entendiendo cada una de estos hechos, es algo que se va a ver asociado con esa persona que tú y en tu, obviamente, en tu parte consciente, le has dado un lugarcito. Así pasa con todas las personas que conocemos. Todas las personas que conocemos y apreciamos, las conocimos la primera vez y cada una de sus características físicas y tanto personales, las fuimos conociendo, entendiendo de cierta manera y fuimos almacenándolas. Por eso es que en nuestra memoria tienen obviamente un espacio. Igual pasa con los conocimientos. El conocimiento tiene que estar relacionado con otro conocimiento previo que hayas tenido. Y si no lo tienes, entonces comenzarlo a hacer, ¿no? Aprender qué es, de dónde vino, cómo se generó ese sistema y qué consecuencias tuvo. Y así poco a poco se forma como un árbol. Cada ramita es una idea que está asociada a ese hecho que puede estar relacionado a otros también o dar origen a otros hechos. ¿Ves? Entonces, más que memoria, yo creo que es un poco el entender. Si entendemos lo que sabemos, no se me va a olvidar. Me puedo olvidar de las palabras, de las características, pero no me olvido de lo que significa esa característica. Y eso es mucho más fácil. Ya, eso es. Porque claro, este curso no se trata, aunque parezca, de datos, no es solo datos. Y lo dije claro al inicio muchas veces, es que en historia normalmente creemos que sabemos historia porque sabemos los datos, o sea, quién fue, cuándo fue, dónde fue. Y eso en realidad es memoria. Y la memoria es importante para todos los cursos, pero no es lo único. En historia, igual que en otros cursos, yo puedo saber muchos datos, pero si no interpreto esos datos, no entiendo esos datos realmente, no sé su definición y no sé también en qué periodo se dio y cómo ese hecho o ese dato impactó, cambió, modificó o no cambió nada, no nos sirve de nada en historia. Recordemos que historia es procesos, no hechos. Los hechos me sirven para analizar los procesos, ¿ves? Las cosas que ocurren, el por qué ocurren, las consecuencias que generan.
Eso es historia. ¿Te das cuenta? El que sepas datos, cualquiera lo puede saber. Cualquier persona puede agarrar un libro y aprender datos. Pero eso no implica que sepa historia. Sabe datos, pero no historia. ¿Ves? Entonces, no hay nada mejor que comprender. Cuando uno comprende las cosas, difícilmente se olvida. Por ejemplo, cuando ves una novela, una serie o una película, ¿no? Te das cuenta que tú no solamente identificas datos de esa película o esa serie, tú has procesado que esos datos han tenido una lógica, una secuencia. Este dato o este hecho fue la causa por la cual reaccionó tal persona. Y por eso te acuerdas, y tú dices, ah, con razón actuó de esa manera, ¿ves? Y ahí estás haciendo análisis, porque has relacionado esos dos hechos, ¿no? Y has visto qué efecto puede tener. Eso es lo mismo en historia, es lo mismo, ¿ves? Así como cuando algunas veces nos cuentan, y hasta tú cuentas, no, esa película trata sobre tal cosa, y sí, lo que pasa es que ese joven reaccionó de esa manera. Lo que estás haciendo es tomar un conjunto de hechos y obviamente lo has entendido el proceso, la secuencia de esos hechos y hasta puedes dar una opinión. ¿Qué te parece, no? En base a lo que has visto en la película, ¿está bien o mal lo que ha hecho el personaje? ¿Es correcto en base al contexto, o sea, la realidad que le tocó vivir? Tú podrías decir, no, es que no me parece, no, porque mira, esa persona no debe actuar así, porque has entendido eso. Lo de historia es lo mismo, solamente que la diferencia es que uno lo tiene que leer y tiene que transformar en imagen en la cabeza, ¿ves? Y tiene que leer, obviamente, esos hechos o datos lo más objetivamente posible. O sea, buscar libros que no estén influenciados con ideologías, con pensamientos, ¿no? Porque eso puede hacer que tú tengas una, digamos así, una imagen, que te crees una imagen de lo que lees, pues basada en ese pensamiento, ¿ves? Entonces, y hagan que tus consecuencias o deducciones o opiniones se tornen también parcializadas porque es en base a un pensamiento, ¿sí? Eso es nada más. Vincularlas es importante para luego deducir y luego opinar, pero que nuestro juicio de valor sea basado en elementos objetivos y en un análisis también objetivo, no en sentimentalismos, no en creencias, no en pensamientos, porque en base a mi ideología se piensa así, o sea, ¿ves? Por eso la historia es un poco difícil, ¿no? Difícil porque hay que tener en cuenta que cualquiera puede tener la información, sí, pero no cualquiera sabe analizarla, no cualquiera obviamente sabe ya guiarla objetivamente. O sea, todos tenemos una ideología, pero la historia tiene que verse libre de esa ideología. Debe ser lo más objetivamente posible. ¿Ves? Por eso es un poco difícil. Y la gente normalmente dice, yo sé historia porque sabe hechos y yo puedo opinar, pero en realidad cuando opinan, opinan en base a su pensamiento, a lo que han vivido, y ahí ya hay subjetivismo. ¿No? Dice, sí, porque siempre nos han tratado así, por eso yo creo en esto, y entonces hacen una interpretación basada en su vivencia, y eso es subjetivo. Y la historia debe tratar de ser objetiva, y la objetividad no está ligado a sentimientos, pensamientos, está ligada a lo que fue y lo que debe ser, o sea, lo más correcto, lo más idóneo. ¿Ves? No, toda ciencia debe ser objetiva, porque tú imagínate, yo creo que este animalito es algo, es peligroso porque a mí, ¿no? Tuve un trauma de chiquito y como me pasó eso, yo voy a poner que es peligroso, peligroso, ¿no? Entonces está basado en algo que te pasó a ti, tu experiencia o tus vivencias, ¿ves? El problema con la historia es que todo el mundo se cree historiador, porque como puedes leer hechos, ya cree que como él lo analiza, ya es historiador. El historiador por eso se forma. Es un científico social. Y aunque tenga sus propias pasiones, y aunque hemos visto varios historiadores apasionados, ¿no es cierto? Trata de buscar alejar esos sentimientos y esos pensamientos. Por eso, ejemplo, el tema del día de hoy puede ser Guerra del Pacífico, ¿no? Y nosotros, obviamente, somos peruanos y uno puede decir, sí, que Chile tiene la culpa, pero en realidad, siendo objetivos, bueno, la guerra es la culpa de los que la generan. No es cierto, y los que participan. Al final la guerra es un proceso negativo, siempre va a ser negativo,
aunque logres tener ganancias territoriales, ¿no? Sumando, restando, las muertes de personas no tienen justificación alguna. Ni así hayan dicho, bueno, pero al menos hemos ganado estos territorios. Sí, pero has matado a seres humanos, ¿no? En el proceso. De tu misma gente que han muerto sacrificados por tu pensamiento, tu objetivo, y del oponente por querer, obviamente, vencerlo. ¿Ves? Entonces, César, claro, el ejemplo sería como a mí no me gusta la piscina o me fue mal, entonces yo, si a mí ejemplo, me contratan para poder opinar en una revista sobre las piscinas o sobre la natación, yo diría que no son, ¿no es cierto?, recomendables para los niños porque son peligrosas, pero basado, obviamente, en mi experiencia. Yo puedo decir que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, hay que estar supervisando, eso sí. Claro, pero yo no puedo decir es peligroso, ¿no? Yo opino y recomiendo que los niños no deben hacer hasta cierta edad en que estén, ¿no? Eso está basado en, obviamente, una experiencia y interfiere en mis opiniones hasta, entre comillas, profesionales si es que alguien me pide una recomendación, ¿no? O escribir sobre eso, ¿te das cuenta? El ser humano está altamente influenciado, obvio, por sus sentimientos, parte de lo que nosotros somos y cómo opinamos y cómo actuamos está basado casi en un 99.9% de lo que vivimos y sentimos, ¿ves? Y lo racional está ahí. En algunos, claro, el racionalismo va más. Ok, em, claro, en una de esas sería que Bolivia, porque votó a los comerciantes chilenos, porque no respetó el contrato. Bueno, eso sería el objetivo, en realidad, ¿ah? No sería tanto lo subjetivo. Lo objetivo es que Bolivia tiene mucho que ver, mucha responsabilidad en la guerra, porque si era una persona que respetaba, o era una entidad, un país que respeta los tratados o los convenios, entonces debió esperar hasta que concluya o convocar, ¿no?, a la otra parte y decirle, ¿sabes qué? Mira, ya pasó 20 años, ya los 5 centavos como que no tienen mucho peso, entonces podríamos incrementarlo y de repente hubieran llegado no a 10 pero tal vez a 6 a 7 y era un acuerdo de las dos partes. Pero recordemos que el interés de Hilarión Daza, cuando aumentó los 10 centavos, ¿no es cierto? No era tanto de que me parece injusto que paguen poco porque ahora ha cambiado el mercado y los 5 centavos no se justifica. No, 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 no. Él no hizo un estudio de mercadeo, ni dijo tampoco está basado en hechos reales que este monto obviamente es inferior. Posiblemente ya había subido el monto, claro, han pasado años. Pero ¿por qué 10 centavos? ¿Por qué no menos? ¿Ves? Y en pocas palabras, si tú creías que era así, ¿por qué motivo no convocaste a una reunión? ¿Y por qué motivo no pediste y solicitaste un aumento? Como deben hacerlo las personas, y no ir a las peleas, sino ir a los enfrentamientos, ¿no? Pero aquí pudo más que cosa. La característica que tenía este personaje, ¿no? Él era un caudillo, los caudillos tienen la tendencia que yo tengo la verdad, yo tengo la razón, y como yo tengo la razón, entonces, punto, lo digo, y si no me hace el caso, lo impongo. Y si no funciona así, como soy caudillo, entonces utilizo las armas, la guerra, el conflicto, para poder, obviamente, ganar, ¿no? Entonces, eso sería obviamente el punto ahí. La causa verdadera es que obviamente es la responsabilidad de Bolivia de aumentar los impuestos. Eso es algo objetivo, sí, es la causa. Ahora, la razón por la cual aumentó no es objetiva. La razón por la cual aumentó fue en base a la subjetividad de que Hilarión Daza en realidad no compartía, no quería, no le gustaba por lo que se dice en realidad los chilenos. Y por eso es que habría generado esto, ¿no? Para un poco fastidiarlos, molestarlos, ¿no? Entonces, en realidad, sus bases para aumentar no era en pro o favor del país de que se merecía mayor pago, mayor beneficio. No era ello, ¿ves? Bueno, veamos.
La Guerra del Pacífico. Ya sabemos entonces, además, que hay una historia, ¿no? O sea, que Chile y Bolivia ya tenían desde hace mucho tiempo problemas. De hecho, desde casi un poquito después de la fundación de sus países, ya desde casi el inicio de la independencia de sus países, cuando se estaban comenzando ya a poner límites, a establecer, pues va a comenzar a haber problemas justamente con la limitación norte por parte de Chile y sur por parte de Bolivia. Producto de esa justamente problemática van a tener los conocidos conflictos de los paralelos. Conflicto que duró regular, ¿no? Desde la década del 30 hasta el 60 más o menos, en que finalmente llega a un acuerdo pacífico. Y llegan a ese acuerdo, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que el presidente en ese momento de turno de Bolivia, Melgarejo, tenía muy buenas relaciones ya con el señor, pues en ese momento con Chile. Así que por eso optan por negociar, ¿no? Por resolver esta problemática. Y debido justamente a las buenas relaciones, ya que van a tener tanto en ese momento Chile y Bolivia, es que Chile va a solicitar, ¿por qué no?, que le den el permiso y la concesión para explotar sus salitreras. Y Bolivia se lo da, total, es como cualquier otro país que venga a explotar tus recursos y te va a pagar, ¿no? Impuestos y bueno, ahí está. Eso era, nada más. Y, y bueno, se le da el permiso, se le da la concesión, todo muy bien, ¿ya? Chile pagaba lo que tenía que pagar, extraía el salitre por donde tenía que retirarlo, por el puerto de Antofagasta y listo, ¿no? El problema no radicó ahí, el problema radicó en que cuando llegó ya Hilarión Daza, decide cambiar e imponer el cambio. Y entonces la forma con la cual lo hizo es obviamente incorrecta, pues. Desde ahí viene la culpa, ¿no? Desde ahí viene el cargo, la responsabilidad de todo lo que se va a generar después. Pero también hay que entender que Chile también tenía su propio, su propio proyecto político. Y esto le cayó como anillo al dedo. O sea, que Hilarión Daza retire a los trabajadores de las empresas chilenas, que le exija un pago adicional fuera de lo legal y que además haga insinuaciones que iba a subastar las maquinarias de esas empresas, pues llevó a que Chile, su pretexto de también proteger, obviamente, sus bienes de estas empresas y también bajo la consigna de que el que estaba actuando mal y de manera negativa era pues Hilario Daza. O sea, hasta ese momento la reacción de Chile era la reacción de cualquier persona que se está o país que se está defendiendo. O sea, hasta ahí la ley o hasta la razón la ampara a Chile, ¿ves? Y reacciona. Y reacciona y toma el territorio, lo cual eso ya fue excesivo. Una cosa era, ok, yo retomo, pongo a mi gente a trabajar y listo, pero Chile, obvio, aprovecha este contexto y decide no solamente tomar y ocupar los territorios, volver a explotarlos, sino que decide simplemente ya tomarlo, ocuparlo, ¿no? Frente a lo que era pues la posición o el predominio de Bolivia. Y como todo buen caudillo de ese tiempo, cree que obviamente va a resolver esto en base a conflictos y guerras. Y por eso le declara la guerra a Chile, pensando que Chile se va a negar, ¿no? Porque recuerda que Chile era un país comercial y bueno, bajo la consigna del comercio, pues de repente el comercio se veía afectado. Y entonces por eso Chile se iba a negar a entrar en la guerra y les iba a devolver Antofagasta, cosa que no pasó, ¿no? Porque el proyecto de la doctrina Portales era justamente llevar a cabo la guerra, ¿ves? Entonces, resultado, ¿no? De ello, pues nada más y nada menos que el inicio de la declaración de guerra entre los dos países, ¿ves? Y así se da ese antecedente nada más. Y así nomás también Bolivia perdió su mar porque Chile ya la había ocupado, ¿ves? Entonces ahí viene la intención del Perú de querer mediar.
porque claro, quiere evitar la guerra, quiere evitar el conflicto, y tampoco está mal, ¿no? El hecho de decir, ok, no vamos a llegar a las manos, vamos a resolver esto en mesa. El problema es que el Perú no contaba con ese tratado secreto que había firmado con Bolivia y que Chile obviamente lo sabía y se lo iba a decir, ¿no? Yo sé lo que tú has firmado, así que también lo que Chile dice es legal. Tú no puedes venir acá como un mediador si en base a este documento tú eres parte, porque en este documento te comprometes a ayudar, ¿ves? A Bolivia en cualquier conflicto. Entonces, ¿cómo yo puedo ponerte a ti de mediador o confiar con ti de mediador si tú en realidad, pues, eres parte de? ¿Quién me garantiza que tú como mediador no beneficies a Bolivia? Si has firmado este documento, eso es válido, ¿ves? Inglaterra apoyó a Chile, ya, normalmente se dice, ay, ¿cómo la apoyó? Y tenemos la mala percepción que Inglaterra dio plata y dio dinero a Chile. En realidad, a Inglaterra le daba igual quién ganara. ¿Sabes por qué? Porque igual se lo iban a vender a Inglaterra. O sea, ganara Bolivia, ganara Chile, ganara el Perú, igualito a quienes le iban a vender el guano, o perdón, en este caso el salitre, era a Inglaterra. O sea que, ¿para qué meterme o favorecer a Chile si igualito yo voy a ser el ganador? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué motivo se confunde que Inglaterra ayudó a Chile? Primero, no es que la ayude. Muchas de las empresas que explotaban las salitreras en Bolivia, ¿no? En Antofagasta, eran de capital inglés, que es distinto. ¿Ves? Chile tiene la concesión, o sea, el permiso, pero eso no quiere decir que Chile como Estado va a explotar. Chile tenía la concesión, el permiso de explotar todas esas zonas y salitreras y dijo todas aquellas empresas que quieran explotar, ¿ves? Y obvio, también había cierto beneficio para Chile ahí si venía una empresa y explotaba. Y ahí habían capitales ingleses, así como aquí comenzaron a llegar capitales ingleses a invertir en distintas partes, igual había en Chile, en Argentina, capitales que iban llegando, así como en su momento llegó el capital francés para la primera etapa del siglo XIX. ¿Te das cuenta? Entonces, no es tanto que lo ayude. Ahora, algo que se confunde es que, pero los chilenos compraron armamento inglés. Claro, porque en ese momento, chicos, mira el tiempo, estamos en la paz armada y estamos en medio de la segunda revolución industrial. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso, profesora? Pues al estar en la paz armada son los previos de la Primera Guerra Mundial. Ya las grandes potencias coloniales sabían que en algún momento iba a haber una confrontación, iba a haber un enfrentamiento, sí o sí. Entonces, de todas las industrias que se desarrollaron, las industrias que más se desarrolló a partir de la paz armada, es la industria armamentista. Y ahí habían dos países que tenían el más alto desarrollo en armamentos, en armas de guerra, que era Inglaterra y Alemania. Entonces, si yo tengo el capital inglés dentro de mi país, porque invierte de repente en haciendas y también explota acá, ¿no? Y tengo cerca, ¿no? A ese capital, a esos empresarios, y sé que su país tiene las mejores armas, y yo, Chile, quiero comprar armamentos, porque esa era una de sus consignas de la doctrina Portales. Pregunta, ¿a quién se lo voy a comprar? ¿A Inglaterra o a Alemania? Si yo tengo cerca acá a los comerciantes, ¿ves? Si yo les estoy dando acceso a que exploten el salitre. Es como cualquier negocio. Mira, oye, te alquilo en la zona, mi parte de acá, pero yo sé que tú tienes vinculaciones con tal área, tal producto, y yo quiero ese producto. ¿Tú crees que me puedas, no, acercar a esa compra, esa venta y de repente con algunos beneficios? Ah, claro, porque somos comerciantes. Yo puedo decir que el país de Chile quiere comprar armas, pero yo no es que yo le di las armas, no es que yo invertí en esas armas, ¿ves? Entonces te das cuenta. Entonces mucha gente que lastimosamente no tiene la información completa y lastimosamente eso también pasa porque algunas veces en folletos o en libros ¿no? Hay personas que escriben, pues no, quién sabe de dónde, y dicen, sí, la ayuda inglesa, porque no, en realidad Inglaterra, Inglaterra dice, ¿yo para qué voy a invertir en uno u otro país que gane? Si igualito
yo voy a salir comprándolo. O sea, a mí me lo van a vender, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo que aquí cualquiera lee algo y ya, y cree que es eso, y lo analiza, y claro, en base a su análisis básico cree que es eso. Y en realidad no es ello. O sea, hacia afuera es como que sí, Inglaterra le ayudó porque le vendió armas, pues. Si tú tenías, si el Perú hubiera tenido plata, también lo hubiera comprado Inglaterra. Y no implicaba de que, ya, como le vendió armas, entonces le ayudó. Es como cualquier comercio. Inglaterra es una potencia, vende sus productos, y si de repente Alemania hubiera estado más cerca, vinculada de repente con Chile, de repente lo hubiera comprado porque era más cerca. No es tan, no era tan fácil, por si acaso, comprar armamento en Europa. Entonces, por eso, tener conexiones, hacerlo más rápido, o de repente que nos garanticen, ¿no? De repente que es buena, sí, entonces nos conviene, es como nosotros, ¿no? No vamos a, oye, necesitamos un producto X y no vamos a tiendas a ver, voy a comprar en cualquier lugar. No, pregunto, oye, ¿tú sabes algo de eso? Ah, sí. ¿Y cuál sería el mejor? Ah, bueno, yo creo esto porque mira tal cosa. Ah, ya. ¿Y tú sabes dónde venden? ¿Tú crees dónde? Claro, te voy a recomendar tal lugar. ¿Ves? Es lo mismo que hacemos todos. Eso es. ¿Ves? Ahora, obvio que hay intereses, claro, siempre va a haber intereses. Inglaterra tenía altos intereses en las materias primas que había acá, porque bien cuando lo recibía lo podían vender muy bien en Europa, ¿ves? Y bueno, vamos entonces explicando un poco eso, ¿ya? Mucho cuidado con eso de el apoyo, o sea, depende a qué te refieres con ese apoyo, o sea, lo apoyó a comprar, a venderle armas, pues si eso es un apoyo, cualquier comerciante me estaría apoyando en venderme algo que necesito, ¿ves? Pero así darle plata directamente, capital, y para que, si tú crees que Inglaterra le hubiera dado dinero y capital a Chile, la guerra hubiera durado 4 años. Con el capital, con las armas que Inglaterra le hubiera dado a Chile, en menos de un año hubiera terminado la guerra. ¿Ves? Ujú. A ver, ¿qué dice acá? Sí, porque creo que Lavalle estatizó sus empresas. Ya, no. Pardo y Lavalle estatizó las salitreras, no sus empresas. Mucho cuidado también con eso. La empresa es tuya. Ahora, tengamos en cuenta que todos los recursos que están dentro del Perú le pertenecen a la nación. O sea, si encuentran petróleo en tu hacienda, ese petróleo no es tuyo, porque ya por ley se establece que las riquezas y recursos que hay en el suelo y subsuelo le pertenecen al Estado, o sea, en representación a la nación peruana. Entonces, puede ser que encima de ese territorio, de repente en ese lugar hay salitre. Ahora, tú encima puedes crear tu empresa. La empresa es tuya, pero el producto es peruano, de propiedad peruana. Entonces, mucho cuidado con confundir eso de estatizar empresas. La empresa, si estatizar una empresa sí es ilegal. Si es como que el Estado venga y que tu empresa, no sé, pues tú tienes tu emprendimiento, te va bien, y el Estado te diga, ya no, esa empresa ahora le pertenece al Estado. Eso es ilegal, ¿ves? Porque está yendo en contra de tu derecho de propiedad. Pero por ley se establece que no importando dónde esté el territorio, si está dentro del territorio nacional peruano, existen recursos y riquezas en el suelo o subsuelo, eso le pertenece al Estado. Entonces lo que hizo fue la Antonio y Lavalle es hacer, porque ya lo había hecho Ramón Castilla, por si acaso, ya lo había hecho, o sea, Ramón Castilla dijo, todos aquellos productos que están en el suelo y el subsuelo le pertenecen al Estado, o sea, a la nación. Y en Arica y Tarapacá habían tanto nacionales como extranjeros que habían comprado territorios. Y cuando se enteran de que el salitre comienza a reemplazar poco a poco al guano, hubieron tanto peruanos y extranjeros que tenían tierras y dentro de sus tierras había salitre que comenzaron a venderlo como si fuera suyo. Y entonces Pardo y Lavalle dijo, no, o sea, ustedes pueden hacer empresas, hagan la empresa que quieran, pero este producto se mueve, se vende en base a las decisiones que tome el Estado. Si el Estado te da la concesión, no te da permiso para que de esta zona vas a sacar el salitre y me vas a pagar tanto y lo vas a vender a quien quieras, perfecto, pero es porque el Estado te ha dado la concesión, ¿ves?
Entonces, mucho cuidado, por eso ahí les digo, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y la fuente. Siempre les he dicho eso, las fuentes son importantes. ¿Quién lo escribe? Y especialmente interpretar lo que nos está diciendo, porque es totalmente distinto estatizar una empresa a que yo establezca que los recursos, es cierto, naturales de un país le pertenecen al Estado y a la nación, y eso es válido. Así el empresario haya puesto en todo el territorio su empresa, la empresa que has construido es tuya, pero los recursos que hay ahí le pertenecen al Estado. Distinto. ¿Ya? Ya, ok. A ver, dice, ¿qué más me dice por acá? Mm, no, en realidad Inglaterra José le vendía a quien le comprara. Chile le compraba armas, perfecto, porque tenía plata. Y si el Perú hubiera tenido dinero, posiblemente también le hubiera comprado a Inglaterra y Inglaterra le hubiera vendido al Perú. O sea, acá no había como que te voy a vender a ti nada más. Porque si tuviéramos esa idea, tendríamos que decir que el Perú en realidad también tenía para comprar armas y no lo tenía por la crisis que ya hemos visto tras el primer militarismo, tras el primer civilismo y ahora durante el gobierno, el segundo gobierno de Prado, el señor Prado, María de Ignacio Prado. Entonces no es tampoco de que, bueno, Chile vio que había más interés, más opción de ganar con Chile, Inglaterra vio eso y le vende a Chile y no le vende al Perú. No, porque el Perú ni siquiera tenía la posibilidad de comprar. Y como te digo, Inglaterra es un país que vende y sabe que la de en base a la venta es una potencia industrial y el comercio es el que mueve los ingresos. Así que si te tengo que vender a ti y te tengo que vender a ti y los dos se odian, ese es un problema de ustedes. Yo estoy por encima de eso. ¿Y por qué Inglaterra está por encima de eso? Porque es potencia. Si Inglaterra no fuera potencia, bueno, entonces quizás hubiera dicho, voy a invertir acá para ganar, porque acá veo más opción de victoria, ¿no? Ya. Pero Inglaterra es potencia, entonces se da el lujo de decir, mira, no me importa quién gane, porque al final yo voy a comprar, me lo van a vender a mí y yo lo voy a exportar. Y le voy a poner el precio que yo quiera en Europa. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora, no entiendo eso de la aristocracia, y por eso le vendió a Chile la aristocracia, no entiendo eso de la aristocracia. En Estados Unidos tú eres dueño de tu petróleo que hay en tu domicilio y lo puedes vender. No es tanto así. Dependiendo del estado, recuerda que en Estados Unidos el estado es obviamente este regulador dependiendo a los diversos territorios en una legislación distinta, pero tampoco es así, ¿ah? Ismael, no sé de dónde has sacado la fuente. Pero en Estados Unidos, si tú en tu propiedad, obviamente, obtienes petróleo, tienes que avisar que hay petróleo y te pueden dar a ti como primera opción la concesión de explotación del petróleo, porque está dentro de tu propiedad. Más no quiere decir que el petróleo sea tuyo. O sea, el Estado está avisado y te dice, ok, te damos, como tú eres dueño de esta propiedad, te damos a ti la opción de ser explotador y la concesión. Y entonces y te dicen, ok, ¿cuántas áreas hay de petróleo? Ya, ¿y cuántas áreas tú vas a explotar? Y para que ocurra eso, tú tienes que dar una cantidad de dinero al Estado para pagar esa explotación, que es una inversión grande. Porque claro, tú sabes que de esa plata que voy a darle al Estado, que le tengo que dar para yo poder explotar, entonces yo voy a duplicarlo, triplicarlo. Pero tampoco es que haya, como es mío, yo exploto por si acaso. No, no es, eso era antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa película Dinero, no me acuerdo cómo se llama, en que un señor en sus tierras encontró petróleo y entonces se hizo rico. Claro, pero hoy día la legislación es distinta. Mucho cuidado con eso. ¿Tú crees que el Estado norteamericano va a decir, bueno, es tuyo y no voy a ganar nada? Qué inocentes. No, tampoco, tampoco. Pero no nacionales, sino empresas extranjeras. No, no importa. Igual sea extranjeras o nacionales, yo no puedo estatizarlas. Si tú estatizas, estás yendo en contra del reglamento constitucional. Algo parecido a Velasco. Este, sí. A ver, no más pobres son país. Ya, bueno, nunca debiste existir tratado de Rivadavia Benavente. Bueno, sí. Tuvimos varias oportunidades para salir, pero por la codicia, sí, también. Estrambruna. Ahí está Stalin. Entonces, si los dos hubieran podido comprar armas, sus capitales ingleses hubieran sido afectados, sí o no, ¿por qué mismo? Si los dos hubieran podido comprar armas, Inglaterra le hubiera vendido armas a los dos. Así de simple. ¿Ves?
porque como te digo, Inglaterra simplemente era un país que vendía productos y entre más venda, pues gano más y se acabó el asunto. Y por eso dice, sus capitales ingleses hubieran sido afectados. No, ¿por qué tendrías que afectarte? Es como ahora. Si yo de repente, Estados Unidos, tiene acá empresas de origen norteamericano, o sea, no de Estados Unidos, sino de norteamericanos, y tienen bancos, ¿cómo pasa? Y Estados Unidos le vende armas al Perú. Y listo, le vende. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver las inversiones de norteamericanos acá con respecto a lo que haga Estados Unidos? ¿Y le venda o no le vendan armas? Y si el Perú y Chile tienen problemas, en Chile también de repente hay empresarios norteamericanos que siguen haciendo dinero y Estados Unidos le vende armas también a Chile y no hay ningún problema. O sea, ese es el comercio, ¿ves? Por eso te digo, a menos que que Inglaterra se haya puesto de lado de Chile y haya dicho, no, yo estoy del lado de Chile, entonces a él solo le voy a vender, a él solo lo voy a apoyar. Y entonces Perú no es así. Los países, especialmente las potencias, no se ponen en esa situación. Eso como el tipo colegio, ¿no? Te han peleado dos compañeros, no, a mí me cae mejor él, entonces yo con él y a ti no te hablo, ¿no? A ti ya no te digo nada. Esas actitudes un poco de niños, bueno, se da solamente en esas situaciones. A nivel económico, comercial, a menos que los intereses, ¿no es cierto?, sean mayores en un lado que en el otro, y a mí me convenga muchísimo más, obviamente, estar de un lado que en el otro, pues te patrocinaré y te ayudaré. Pero aquí era igual, como te digo, no importando quién gane, igual el salitre se lo iban a vender principalmente a Inglaterra. Así que no había pierde, por decirlo así. Ujú, eso es. Muchachos, sigamos con el libro. Ya, a ver qué dice acá. Según salir Inglaterra apoyo logísticamente a Chile. Bueno, pues debe tener sus fuentes, ¿no? Logísticamente significa, pues, justamente armamentos, ¿no? Y es por la venta que le hacen, claro. Como la IP durante la guerra no hubo un déficit de exportación del salitre, producto de la guerra, de exportación, un déficit. No, más bien, bueno, en el caso de la guerra del Pacífico, por si acaso, se siguió sacando salitre de Antofagasta, porque al final la guerra práctica, ¿no? Comienza desde el territorio peruano. Así que mientras había problemas acá en el Perú, las confrontaciones que conocemos, pues Antofagasta seguía obviamente explotando y seguía obviamente vendiéndole salitre como siempre le estaba vendiendo a los europeos. ¿Ves? Y cómo es con Ucrania. Ay, hay otros intereses más fuertes, Alexander. Hay otras cosas. Ahí ya no es tanto por Ucrania, sino lo que significa. Pues es como acá, ¿no? Acá apoyamos al sur peruano, pero la pregunta es ¿por qué tantos países apoyan tanto al sur peruano? O sea, ¿qué hay ahí? Obvio, ya sabemos que hay litio, ¿ves? Entonces, ya, entonces ahí hay un interés mayor. Entonces, por eso me pongo de lado. Por eso te digo, a menos que uno de los puntos, uno de los oponentes tenga un peso mayor, un beneficio más fuerte, ¿no es cierto? Ahí recién me pondré de tu lado, beneficiaré, invertiré en la guerra, ¿no? La ayuda logística no necesariamente significa que yo le entregué cosas, le regalé cosas. La ayuda logística es que pues, le vendí armas, ¿ves? Ahora, por eso te digo, si el Perú hubiera tenido plata y le hubiera comprado a los ingleses, pues le hubieran vendido igual, ¿no? Inglaterra no pierde. No es que no, yo estoy con Chile, no te voy a vender armas a ti. Eso ocurre cuando hay intereses mayores, ¿no? Ya hay más intereses en este caso, ya en nuestro orden mundial, no solo económico, claro, ya no solamente es económico, es control de recursos, visionariamente. Sabemos, mira, el petróleo va a quedar desfasado después del litio. El litio va a ser el elemento base y por eso los países que tienen litio son los que están siendo vistos para ver la manera de controlar esa, obviamente, esa riqueza, ese recurso. Pero bueno, volvamos al punto. Aquí entonces, señores, jóvenes, estudiantes, señoritas, ¿no?
vemos cómo hay actitudes que derivan a la guerra, ¿no? Y claro, Chile, situaciones que le convienen porque bajo su proyecto, obviamente le convenía la guerra y por eso lo acepta. Un Perú que quiere obviamente evitar la guerra, pero que no toma en consideración ese tratado secreto que había firmado con Bolivia y Chile que le pone un tiempo para que el Perú decida si va a cumplir ese tratado o no. ¿Ves? La causa, obviamente, de esta guerra es el control de tener el guano y el salitre. El pretexto, obviamente, de esta guerra es los 10 centavos. Recuerda que ese pretexto es entre por qué motivo se enfrenta Chile y Bolivia. Pero el pretexto para que el Perú entre en la guerra es el tratado defensivo secreto. Ese es el pretexto para que el Perú entre en la guerra. ¿Ya? Ok. Entonces, ya sabemos que en esta guerra hubieron dos campañas. La campaña marítima era vital para Chile iniciarla porque tenía objetivos. El primero de ellos era el hecho de poder ingresar por donde querían al territorio peruano. Dos, el segundo básicamente era ya porque se buscaba principalmente intimidar a la población. Es decir, si yo puedo, si yo controlo tus costas, yo puedo entrar por donde yo quiera. Y eso generaría el temor de la población de que en cualquier momento podría ser atacada. ¿Ves? Y tercero y último es que la idea era que la guerra durara lo menos posible. Entonces, la idea era que el Perú aceptara, se rindiera y aceptara lo que Chile le pidiera. Y para eso, para que el Perú se rinda, no solamente hay que desgastarlo militarmente, sino si es posible, como el Perú tiene pocos recursos y pocos ingresos, eh, tendría que buscar la manera de que tenga que sus pocos recursos sean eliminados. Y uno de los ingresos, escasos ingresos, claro, que tiene el Perú, es por las aduanas, sea por la exportación o la escasa, ¿no? Escasa exportación o la gran importación que había en ese tiempo, lo que fuera, igual las aduanas cobran impuestos. Y eso iba al Estado. Entonces Chile quiere controlar las aduanas, no las va a destruir, no las va a cerrar. Durante toda la guerra, las aduanas van a seguir funcionando, ¿ya? Pero, pues van a tener, ¿no es cierto?, como base y como punto de ser controladas por ellos. Entonces, en este tiempo del conflicto, todo el tiempo de la guerra, las aduanas funcionan, pero todo el dinero que generó las aduanas en el Perú fueron utilizados y llevados a Chile. ¿Ves? Ajá. No sé qué andan escribiendo por ahí, pero bueno, a ver, dice, claro, es parte de para buena suerte de ellos, teníamos una crisis y claro, en su proyecto, recuerda de la doctrina Portales desde el año 30 tienen clara la idea de que deben, ¿no es cierto? Deben extenderse y tomar la materia prima sin que haya competencia. Entonces alguien diría que no estuvieron felices ya con tomar los territorios de Antofagasta de Bolivia. No. Lo que Chile quería era poder vender el producto y no tener competencia. Eso implica que era quitarle esa materia prima a todos los países que tuvieran esa materia prima, que en este caso era el Perú. Que para buena suerte de Chile estuviera, más que suerte, en su caso de ellos bien armados, es una organización, no es un planeamiento que todos los gobiernos desde el 30 hasta el 70 cumplieron. Eso es algo que hay que reconocerle a Chile, ¿no? Antes de hacer algo, se proyectan, programan y lo cumplen. No importando qué presidente venga, X, Y, Z, de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha, ¿no? Pero cumple, porque es un proyecto nacional, ¿ves? No es que es el proyecto de mi gobierno. El problema de acá en Perú es que cada gobernante entra y dice, pero es lo que mi gobierno hizo. Entonces, como no quiero hacer lo mismo que el otro gobierno, porque yo quiero que me reconozcan como mi obra, entonces lo dejo, o le cambio el nombre, o lo modifico, o lo dejo de hacer. De repente algo que era positivo a largo plazo. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos todavía eso en el Perú, al menos de que no, yo quiero que sea solo mío, que me reconozcan a mí, ¿no? Ya, ese era un poco el punto. Pero bueno, esas son cosas que nos falta superar, pues, a nivel de sociedad, a nivel también de política.
Pero bueno, esta campaña tiene dos combates. Hay uno más que en realidad no es un combate, es una pequeña confrontación, ya que se le denomina combate de Loa, ya, por si acaso, o Chipana. En realidad, pues había un barco chileno que estaba bordeando un poco los límites peruanos, viendo un poco, porque no tenía en realidad intenciones, por lo que se vio, de atacar, ¿ya? Y dos embarcaciones peruanas lo vieron y lo confrontaron. Y debido a la victoria que lograron, es que se considera eso el primer combate, ¿no? Pero combate en sí no fue. El primer combate fue Iquique porque ahí sí Chile mandó dos embarcaciones con un objetivo, bloquear el puerto de Iquique, es decir, bloquear el puerto por donde salía el salitre. Y obvio, nadie puede venir del extranjero a querer bloquear un puerto mío si es que no quiere conflicto, obviamente. Entonces, ahí sí hay intención, ¿ves? Y ahí va a salir el Huáscar y la Independencia. Y producto de este combate de Iquique, la Esmeralda es hundida por el Huáscar. Miguel Grau, obviamente, va a lograr eso. Y la Covadonga, que ve ello, decide irse. Y la Independencia, al querer, obviamente, ir detrás de él, lastimosamente rompe las bases de esta embarcación y, bueno, se hunde, ¿ya? Y bueno, el Huáscar ayuda a los peruanos de la independencia porque, bueno, estaban a punto de ahogarse, ¿no? Y bueno, pasan meses, desde mayo hasta octubre, más o menos unos 5 meses. Y en esos 5 meses el Huáscar, que era un monitor, o sea, un barco de poco tonelaje, corría muy rápido, llevaba no solamente al presidente de un lado a otro, presidente Prado, sino también armas, soldados, alimentos, ¿no? Pero entre esas idas y venidas también Miguel Grau se daba su escapadita, entraba a los mares chilenos, causó obviamente cierta expectativa en la población chilena que ya lo conocía por su acto caballeroso de mandar los restos, ¿no? Del almirante de la Esmeralda, ayudar a los chilenos también que se iban a ahogar, obviamente, ¿ya? Y bueno, este, todo ello ya va a tener consigo de que, bueno, la actitud del Huáscar y de Miguel Grau frente a los chilenos a la Marina de Guerra chilena no le pareciera, principalmente porque entraba a sus mares y lograba salir rápidamente sin que las embarcaciones chilenas las puedan detener. Y la admiración que los chilenos tuvieron con respecto al Huáscar y a Miguel Grau. Eso es algo que para Chile obviamente va a ser imposible de soportar, especialmente del gobierno, y por eso va a comenzar a ver cuál era el itinerario de la embarcación del Huáscar. Y bueno, el miércoles 8 de octubre de 1879, cuando el Huáscar estaba yendo con la Unión, supuestamente llevando armas hacia la zona sur del Perú, el Huáscar nota que hay tres embarcaciones que se van acercando, ya, y luego dos de ellas, dos más. Cuando el Huáscar ve eso, creyó que de repente estaban suavemente supervisando, como mandaban algunas veces también sus barcos, ¿no? Verificando. Pero cuando se dio cuenta que se estaban acercando a ellos, el Huáscar ya había salido de mares peruanos y había entrado a mares que le pertenecían, ex mares de Bolivia. Por eso le dijo a la Unión que vaya al Perú. Pero la Unión no hizo eso, con el ánimo de que estos barcos, obviamente de estos 5 barcos, alguno lo persiga y así el Huáscar pueda salir fácilmente del enfrentamiento. La Unión se fue con dirección a Chile. Ninguno de los 5 barcos lo persiguió. Los barcos se quedaron rodeando al Huáscar y comenzó el combate. El primer ataque fue a la torre de mando y es donde fallece Miguel Grau. Y luego fueron pasando almirantes que trataron de defender el Huáscar, pero en ese proceso lastimosamente pasaron hasta 6 almirantes. Y el último, que es Garezón, bueno, dijo, ya no vamos a salir de acá, así que es mejor que el Huáscar se hunda en vez de que te lo lleven. Y como es un barco a vapor, abrieron las válvulas para que se hunda. Pero la consigna de Chile no era destruirla. La consigna de Chile era llevarla a Chile y hacerle ver a los chilenos que ese barco que supuestamente había hecho ver que su marina de guerra era inferior, no es cierto, porque así sintieron ellos eso, era como una burla que supuestamente Grau había hecho. Entonces, pues, no, ver a los chilenos que ahí está, pues, ¿no? El que supuestamente era inferior a nosotros. Y se lo llevaron. Y por eso no lo destruyeron. Y por eso hacen un museo de este sitio. Porque, claro, es un trofeo de guerra. Y lo que tú pierdes en guerra, lo perdiste. Tú vas a decir, profesora, ¿pero por qué dice eso? Aquí hemos dicho que vamos a hablar con objetividad.
Eso no significa que no me duela, que no quisiera el Huáscar, que obviamente le hagamos dentro del Huáscar una parte, así como los chilenos le han hecho a Miguel Grau, parte de su vida, biografías, las fotos, pocas fotos que tienen de Miguel Grau, porque lo admiran a Grau. A Grau los chilenos lo consideran un héroe, ¿ves? Eso sí, ya, pero hay que decir la verdad. Lo que uno pierde lastimosamente en guerra, lo que no pudo defender, ¿no es cierto? O lo que no supo defender en algunos casos, no se lo puedes andar pidiendo fuera, pues. Es como la lucha, ¿no? Tienes una lucha y ahí tienes que demostrar. Y no vas a pedir luego, después de la lucha, que por concesiones, por reglas, por derecho, por historia, por X, que no tiene nada que ver con por el motivo por el cual te llevaste, obviamente ese bien, pues lo quieras nuevamente solicitar. Es por eso cuando las personas, yo personalmente, no, yo personalmente creo, obviamente dicen que nos devuelven el Huáscar. mm, bueno, pues lo que pierdes en guerra, pues, y si lo quieres recuperar, será por ese medio también, ¿no? A menos que los chilenos digan, bueno, sí, de su parte, ¿no? Tomen, ¿no? Pero es que no puedes decir que solamente es parte de la historia peruana. Es parte de la historia chilena también, esa embarcación. Ay, José, ya ves, estás peor que, o sea, si no es para mí, no es para ninguno. En vez de decir, bueno, al menos tenemos el Huáscar y podemos ir a visitarlo y poder saber las dimensiones y apreciarlo, ¿no es cierto? Por lo que hizo para el Perú, aunque hoy esté en Chile. ¿Ves? Es como Salomón, ¿no? Las dos madres que se pelean por el hijo. Y entonces Salomón dijo, vamos a ver la madre que quiere más, ¿no es cierto? Y dijo, ya, entonces como están peleándose por el hijo, lo vamos a cortar mitad mitad. Y vamos a ver en realidad quién es la verdadera, quién tiene el amor de madre. Y es aquella que va a decir, no, si ya no lo puedo tener, no importa, con tal que esté sano, que esté con ella, pero que esté sano. Y la otra, con tal de revanchismo y tenerlo, va a decir, ya, córtale la mitad porque quiero tener mi parte. Así es como tú ves. Quién realmente ama, no más por cantidad, sino ama bien, que es distinto. ¿Ves? Entonces eso de vamos a meterle una bomba y es como que, ¿y qué pasa si otros peruanos de las nuevas generaciones quieren ir a ver el Huáscar, quieren apreciarlo físicamente por todo lo que hizo acá? ¿Ves? ¿Qué pasa con eso? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ok, ahí está. El Huáscar, nuestro querido Huáscar. Sí, nos puede arder, pero el que te arda implica un subjetivismo. Y la historia es objetiva. Seamos realistas. ¿Ves? ¿Qué hubiera pasado si ellos perdieran su barco y tú lo hubieras ganado de ley en un combate? ¿Te parecería que ellos te digan, oye, devuélvemelo porque es mío? No, porque lo ganaron. Igual como tú lo hubieras ganado también en ese combate. ¿Ves? ¿Te das cuenta? La guerra a Brasil. Uy, no, mejor no, porque si no perdemos eso. Ok, ya, vamos a seguir. Bueno, ahí está la campaña marítima y sin perder tiempo, rápidamente hicieron la campaña terrestre. La campaña terrestre obviamente tenía el objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo? La Sierra Sur. El objetivo de Chile era tomar Tarapacá y Arica, punto. No quiero más, o sea, porque quiero solamente las zonas salitreras, pero todo estaba en base a qué? A que el Perú se rindiera. Y ahí viene el problema, porque cuando comienza la campaña al sur, comienzan primero con el ataque a Tarapacá, desde aquí ya Bolivia va a apoyar, y aunque sí, hubieron batallas, obviamente pérdidas, como la batalla de Pisagua, la batalla de San Francisco, hubo una sola batalla victoriosa, lastimosamente esa batalla victoriosa de Tarapacá no garantizó la victoria de esa campaña. Ya, la batalla de Tarapacá fue exitosa, pero no hizo posible que, por ejemplo, los chilenos se retiraran de Tarapacá, que los aliados tomen el predominio y el control de Tarapacá. No, no hizo posible eso. Por eso se dice que es una batalla pírrica. O sea, la ganamos, pero no generó ningún cambio. ¿Ya? Igual que Pirros en Grecia. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, es una batalla pírrica. Y bueno, lastimosamente los aliados tienen que retirarse de Tarapacá y se van a Arica. En el límite entre Arica y Tarapacá estaban atrincherados una gran cantidad de peruanos y bolivianos esperando
¿no es cierto?, que ingresaran los chilenos para confrontarlos. Obvio, Chile va a decir, no, si yo voy por ahí, esta batalla va a ser infinita, o sea, vamos a tener que enfrentarnos y vamos a estar meses. Así que la idea acá es más bien que sea rápido. Por eso Chile, ¿qué hizo? Salió de Tarapacá, ¿no es cierto?, de Iquique, con sus embarcaciones, se fue al norte de Arica, o sea, Tacna, pero no llegan a Tacna, llegan a Moquegua. Toman Moquegua de pasadita, toman Tacna y como llegan primero se ubican en el mejor lugar de Tacna. Ponen obviamente sus armas, sus cañoneras, ¿no? Y cuando los aliados se dan cuenta, pues rápidamente los militares peruanos y bolivianos tienen que ir del sur de Arica, cruzar toda Arica para llegar a Tacna. Entonces, ese movimiento es también un movimiento, pues, que va a desgastar y también va a originar que lleguen tarde y se ubiquen donde obviamente los chilenos quieran que de cierta manera se ubiquen. Y en esa campaña de Tacna, lastimosamente, tampoco nos fue bien. 2 batallas, Los Ángeles perdimos, el Alto de la Alianza, que su verdadero nombre es Inti Orco, que también perdimos, llamado Alto de la Alianza porque tras esto Bolivia ya no participó de la guerra. Situación política de Bolivia, pues para ese tiempo, Bolivia, Hilarión Daza fue derrocado, ¿ya? Y Narciso Campero, el nuevo presidente, dijo que Bolivia no estaba en condiciones de entrar a una guerra, pero que nos iba a apoyar, ¿ya? Ya, por si acaso. Y bueno, acá en el Perú también va a haber algunos cambios. Tras la batalla de Tarapacá, el señor Prado decide ir a Europa para facilitar la compra de armamentos. Recuerda que en toda la campaña marítima, Prado había hecho una colecta, ¿no es cierto?, acá en el Perú, para poder comprar armamentos. Y como ya se tenía, entonces él dijo, yo voy a ir para poder facilitar rápidamente la compra para que llegue, porque la compra en Europa de armamentos no es fácil. No es que yo diga, ya yo quiero esto, esto me lo llevo. No, no es como que esté en una vitrina. Tú tienes que hacer una petición y te lo tienen, ¿no? Si es que tienen algo base, ahí obviamente te construyen, te terminan de repente de elaborar lo que tú pides, ¿ves? Porque son piezas, no todas necesariamente son, algunas veces peor, si son piezas de embarcaciones, la caldera tiene que ser del tamaño, del peso y las dimensiones de la embarcación. Entonces, eso no la venden así como que, a ver, tiene tal tamaño, no hay, y por eso tarda. Por eso es que Prado dijo, yo voy a ir para facilitar, o sea, que yo como presidente poder, con los vínculos que puedo tener, pedir que por favor lo hagan más rápido y para poder traerlos a la guerra. Deja a Luis Lapuerta, ¿no es cierto?, un militar de mucha edad, y ahí nuevamente está Nicolás de Piero, que siempre ha querido ser presidente. Recuerda, durante el primer militarismo, intentó también sacar al señor Pardo y Lavalle en su momento, ¿ves? Y ahora que está Mariano Ignacio Prado, ese es el momento ideal. Así que hace el golpe de Estado y señala que obviamente Prado es un negligente, ¿no? Y hasta lo tilda de, obviamente, traidor a la patria por abandonar el cargo de presidente para irse a Europa. Claro está que, obviamente, él se va a Europa no para descansar, no de viaje, de repente de relajación, sino se va a Europa justamente para facilitar la compra de los productos. Más, la gente obviamente dice, no, ya, pero sí, ¿y de dónde está la plata, no? Porque claro, ellos han dado dinero para armas y lo primero que van a preguntar es, ¿y dónde está el dinero que hemos dado para ello? Y a Nicolás de Pirola también se le hace muy fácil decir, pues obviamente y le conviene, ¿no? Entre más chancado esté Prado, con ello garantiza que su golpe de Estado se fundamente, entre comillas, y de esa manera, pues no lo derroquen, ¿ves? Entonces también hace ver que, ya, sí, se llevó el dinero también. Tener en cuenta que el dinero que Prado lleva no es pues dinero constante y sonante, son bonos que van a ser cobrados allá, bonos que el Estado peruano acá tiene que dar para que le den allá. ¿Ves? Mira cómo la política se mete. O sea, muchas veces nos dicen sí, que nos traicionó, pero cuando uno escarba más en la historia, realmente hay intereses políticos, hay intenciones. Pierola desde que entró con Balta tenía intención de ser presidente y buscó una y mil formas y ahora la encontró. Lo intentó con Pardo y Lavalle y no pudo, ¿no es cierto? Con la rebelión con el talismán, con este barco inglés que vino y ahora aprovecha la oportunidad.
Y claro, la gente también se deja llevar, ¿no? Uy, sí, se llevó la plata, sí, seguro que se la llevó. Y claro, la gente repite muchas veces y ahí te das otro ejemplo que la gente lastimosamente, pues en ese momento no había forma de informarse, ¿no? Hoy sí, hoy podemos saber lo que está pasando en un minuto en otro lado del mundo. Antes quizás ya era más difícil, o sea, tendríamos que esperar a ver qué dice Prado, ¿no? Y que demuestre, ya tal vez, ya, pero de una u otra manera la gente siempre se deja llevar por alguien que por una voz impositiva, ¿no? Con mucha seguridad, y hasta poniéndote ejemplos, ¿no es cierto? Te confunda racionalmente, ¿ya? Que diciendo, oye, haciéndote ver que sí, ¿no? Hasta me ha demostrado, ¿no? Con ejemplos que es verdad, pero de repente han manipulado también los ejemplos para que su opinión o su forma de pensar se fortalezca, porque también hay eso, recuerda, ¿ya? También hay eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, ahí está el señor Nicolás de Piérola, que ahora es presidente, y la campaña de Arica y la campaña de Tacna se da con su gobierno, durante el gobierno ahora de Nicolás de Piérola. Eh, Pierden en las batallas de la campaña de Tacna. En Arica solamente hay 1.500 soldados, está Bolognesi, Bolognesi ya no sabe qué está ocurriendo. A él le dijeron que no importando si ganaban o perdían en Tacna, iban a ir a Arica a apoyarlo, cosa que no pasó. Ya, los militares que perdieron en Tacna se fueron a Arequipa. Ahí estaba Lizardo Montero con un grupo de militares atrincherado en Arequipa y ahí se fueron. Y ni siquiera le avisaron a Bolognesi si habían perdido o no. Por eso llega una comisión de Chile a Arica y le dice, ¿no? A Bolognesi que entregue el territorio, o sea, se pueden retirar, mira, les vamos a dar la posibilidad que se retiren, que se vayan, pero déjennos Arica, ¿no? Y claro, Bolognesi pidió un tiempo para decirle a sus superiores, o sea, buscar la manera de comunicarse con el gobierno, con Nicolás de Piérola. Y mandó, durante la guerra, mientras estaban peleando en Tacna, mandó, ¿no es cierto?, también soldados para averiguar qué es lo que pasaba, pero no volvían, o sea, no volvían a Arica. Quién sabe si habrían muerto en el camino o de repente llegaron, pero ya no les pidieron que volvieran. Lo cierto es que estaban incomunicados, no sabían nada. De hecho, es gracias ya a los chilenos que fueron a proponerle esto, que recién Bolognesi se entera que habían perdido los peruanos en Tacna, porque no se le habían informado. Entonces, tras una reunión con sus generales, finalmente los generales que estaban ahí con Bolognesi dijeron que no se iban a ir, porque al final ellos habían ido ahí para defender la patria. Así Chile le haya dicho que eran de repente 3 veces más de lo que ellos eran. Chile tenía casi 6.000 soldados. Y le dijeron, ¿no? Tú sabes que estás sacrificando a tus soldados si es que te quedas acá, ¿no? Te estamos dando la opción. Pero cuando los generales se reúnen, ¿no? Con Bolognesi le dicen, no, nos vamos a quedar, o sea, no importando. Y de ahí viene una frase, ¿no? Vamos a quemar los cartuchos que tenemos, los últimos que tengamos, ¿no? Y de ahí sale esa frase arreglada un poquito, como que hasta quemar el último cartucho, ¿no? Y bueno, y así fue, solo una batalla, Arica, la superioridad, por más que los peruanos, obviamente, en Arica intentaron en el Morro poner minas antipersonales que no funcionaron, ¿no? Porque y se supone iban a intentar hacer que los chilenos entren al Morro y con esas minas, pues, obviamente, eliminar a varios, pero no resultó. Tras este enfrentamiento, también la defensa del pabellón nacional por parte de Alfonso Ugarte y tras la batalla, Chile tenía una acción que es sí de lesa humanidad, hoy día sería considerada de lesa humanidad, ya que era pues matar a todos, ¿no? Así haya terminado la guerra, la batalla, se supone que ahí ya terminó el conflicto, no me tienes por qué atacar, pero Chile también hacía repase. Repase era verificar que no quede nadie vivo, porque el objetivo también era que el Perú se quede sin soldados, con menos soldados, y así de esa manera acepte y de una vez se renuncie, ¿no? Y acepte lo que estamos pidiéndoles, ¿ves? Cosa que no pasó. Los chilenos no fueron a Arequipa, no les interesó invadirla, ya, se fueron a Ayacucho, y cuando estaban en Ayacucho, Nicolás de Piérola comienza a ver que están subiendo hacia Lima, así que intenta hablar con los chilenos, pero los chilenos no lo reconocen como presidente, y pasan a Ica, y de ahí pasan, deciden tomar Lima, dijo, bueno, ya, si tomamos su capital, se tienen que rendir sí o sí, pero no, tampoco se rindieron y tomaron Lima. Ahí está la batalla, obviamente, de San Juan primero y luego la de Lima.
en donde sitiaron Lima, saquearon y se llevaron cosas que ya son delitos, ¿no? Porque una cosa es tomar la ciudad y otra cosa es saquearla, entrar tanto a propiedad pública como privada, confrontar a la población de manera violenta. Y debido justamente a la forma como estaban llevando a cabo esta toma, con la destrucción también de instituciones, está esta misión francesa que había llegado al Perú a cargo de Dupetitoires, el cual, por cierto, le dice a los chilenos que no deberían, o sea, pueden tomar la ciudad, están en guerra, ya lo sabemos, pero no pueden atacar así a la gente ni destruir así la ciudad, ¿no? Bajo amenaza de que si seguían haciéndolo, pues él iba a llamar a su país, o sea, Francia, para que participe de la guerra, obviamente por el lado peruano. Obvio, a Chile no le interesa que esta guerra pues sea apoyada directamente por una potencia europea. Y por ese motivo Chile dijo, ya, ok, ya no vamos a hacer esto. Siguió igual saqueando, pero no de manera violenta. Y también paró con respecto a la destrucción, que ya habían causado bastante. Lima estaba desolada, estaba sitiada, no llegaba alimentos, los alimentos eran escasos. La gente que se quedó acá prácticamente estaba encerrada en su casa por temor a la violencia chilena. Los chilenos estaban en todas las calles y en la zona fronteriza de Lima. Cáceres fue el que defendió Lima en la batalla de San Juan, ¿no? Y pierde y logra huir porque a Miguel Iglesias, que también defendió en San Juan, lo capturan. Poco tiempo después Miguel Iglesias se libera y por eso es que a Miguel Iglesias se le va a llamar el héroe, ¿no? Del Morro Solar, ya por si acaso. Y Cáceres se retira porque él dice, no, la única manera que Chile, podríamos sacarlo de acá, es primero llevarlos a un lugar en donde no dominen. Ahí es donde plantea la campaña de la Sierra Central y bueno, habla con sus amigos en Lima diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a ir a organizar allá, pero necesito su apoyo, por favor, armamentos que puedan darme para poder enfrentarlos allá. Y acá los limeños, amigos de casa, le dijeron, está bien, te vamos a apoyar, ¿no? ¿A quién dejó a cargo acá para reunir las armas? Fue a su esposa. Y ya entenderás que si Lima estaba sitiada y los chilenos estaban en los caminos, en plena plaza, si tú salías, te podían revisar. Y si tú salías muchas veces a un lugar, era como muy sospechoso. Entonces tú dirás, mientras Cáceres iba ya a organizar a los montoneros, la esposa tenía la tarea de juntar las armas y sacarlas de Lima y llevarlas a la sierra, lo cual también era peligroso porque las fronteras estaban obviamente los chilenos y revisaban todo. ¿Cómo logró hacer eso? Pues nada, mandaba a las chicas, obviamente, que trabajaban en su casa, supuestamente llevándole fruta, porque casi no había, ¿no es cierto? Estaba desabastecido, a una familia X, y esa familia le iba a dar un arma. Entonces, ¿qué hacían? Lo pegaban a su cuerpo, el arma. O sea, debajo de la axila, ahí pegadito a su muslo, y la amarraban bien el arma, y luego le ponían las faldas, y así la joven tenía que volver a la casa y claro, caminaba despacio y el chileno la podía obviamente decir, ¿qué está llevando ahí? A ver, ¿no? Obvio, se ponía en su cuerpo porque era un poco difícil que de repente la revisaran físicamente, ¿no? O sea, como que no era dable. Ya podían revisar lo que llevaban, tal vez, ya en las manos, en las canastas, ¿no? Entonces, pobrecita, imagínate, ¿ya? Todo pegado ahí y volvían a su casa y la desamarraban y sacaban el arma. ¿Y cómo sacaron de Lima, ¿no? Esas armas? Bueno, en ese tiempo había muchos muertos debido a la campaña de Lima y lo que hacían era, pues hacían ataúdes, ¿no? Un ataúd que tenía doble fondo. Entonces, en el fondo de abajo se ponían las armas, se ponía el fondo, la base y se ponía el cuerpo. Entonces, cuando salían de Lima, ¿no? Llevando los féretros, cuando ya estaban todas las armas, obviamente juntas, las esposas, ¿no? Que también habían ahí personas, también la esposa de Cáceres, ¿no? Llorando, ¿no? Porque había muertos sus familiares. Y los chilenos dicen, ¿qué llevan ahí? Y le dicen, son nuestros muertitos que tenemos que enterrarlos allá, por favor. Y claro, abrían el féretro, ¿ves? Y estaban muertos. Pero lo que ellos no sabían es que había un bajo, un fondo, ¿no es cierto? Después de eso, y ahí estaban las armas. Y entonces veían al muerto y dice, sí, ya pasen, pasen, ya. Y así era, en cada parte de la carretera, y lograron llegar a la Sierra Central. Y con esas armas llegaron a iniciar lo que es, pues, la campaña de la Breña, ¿ves? Entonces, ahí hay una gran participación, ya por si acaso. Pero bueno,
Aún tomando Lima, no desistieron y es por eso que optan en paralelo, mientras obviamente generan el ataque de Lima, también dicen, no, hay que presionar a los peruanos y si no podemos presionar a los políticos, presionemos a los oligarcas. Los oligarcas, aparte del saqueo que vamos a hacer en Lima, sufren porque tomemos sus tierras y fueron al norte y quemaron sus haciendas agroexportadoras, por más que los peruanos habían pagado cupo de guerra, es decir, para que no los toquen, ¿ya? Pues lastimosamente igualito fue. ¿Ves? Igualito fue. Los tocaron, quemaron sus haciendas y bueno, ahí está la campaña del norte, Patricio Lynch, encargado con la ayuda, por si acaso, de los chinos culíes que habían en esas haciendas, con la ayuda también de la población ex esclava negra, también con ayuda de ellos quemaron las haciendas. ¿Por qué? Por el resentimiento un poco de cómo habían sido tratados, especialmente los culíes, ¿no? La manera como se les había tratado en el tiempo del guano. ¿Ya? Y bueno, en paralelo, Cáceres comenzaba la campaña de la Breña, en donde tenía exitosas, obviamente, batallas, porque conocía, además tenía la participación de los montoneros, y no feliz con eso, hasta grupos, ¿no? Hasta un párroco, el párroco de la zona de la Sierra Central, ahí en Guaripampa, ¿no? Que es donde después se va a dar la Guaripampeada, también participó en la Guerra del Pacífico. O sea, no solamente civiles, sino también clérigos van a ser parte de, ¿ya? Bueno, mientras estas victorias se daban, Chile, después de quemar las haciendas en la costa, ya no, las monjas tampoco, pues no te pases esa. Ya, no había montoneras, había rabonas. Las rabonas son las mujeres, los montoneros son los varones. Ujú. Sí, entonces, bueno, Chile decide ir a la Sierra Norte y atacar desde ahí. Ahí es donde Miguel Iglesias va, reacciona, va a Cajamarca, los enfrenta y para un poco el ataque que va a tener, ¿no? Y por ese motivo es que tras la victoria de San Pablo que va a tener Miguel Iglesias frente a los chilenos, en la hacienda Montán, él hace una declaración en donde dice que ya era necesario negociar con Chile porque Chile había tomado toda la costa, ¿ya? Y por ese motivo es que pues era necesario de una buena vez acordar con ellos para que ya no, obviamente, ¿no? Ya el Perú está prácticamente la costa está tomada menos Arequipa y están comenzando a entrar a la sierra, entonces podríamos obviamente perder más. Y es ahí donde comienzan las negociaciones. Cáceres, obviamente, dice cómo es posible que Miguel Iglesias haga esto si estamos acá venciendo. Y Cáceres se va a la Sierra Norte y ahí tiene una batalla ya que es Huamachuco, y en esa batalla no le va bien. Y esa fue la última batalla formal, y luego se dan las negociaciones para el Tratado de Ancón, ¿no? Tratado en la que deja bien claro que Tarapacá queda a perpetuidad con Chile y Tacna y Arica por 10 años, y que después de los 10 años es un plebiscito y la gente votará con qué país, a qué país obviamente pertenecer, y si Chile se queda con uno o con los dos, tiene que indemnizar al Perú por esos, obviamente, territorios. ¿Ya? Y a partir de ahí comienza la reconstrucción nacional, que son los últimos años del siglo XIX, y a falta de líderes civiles, entonces los militares volverán a tomar el poder. Militares que gobernarán hasta el año 1895, ¿ya? El segundo militarismo del Perú. Este es un periodo en donde se busca evitar el caudillismo, por eso se obliga a participar con partidos políticos. Y existía el Partido Civil, aparece el Partido Constitucional, el Demócrata, el Liberal, la Unión Cívica también aparece, ¿ya? Y en donde los candidatos son hoy los presidentes, fueron ex caudillos de la Guerra del Pacífico. Y por ende la población, pues, en muchos casos apoyó su gobierno, ¿no? Hasta que, claro, le demostraron lo contrario al ser de repente malos gobernantes o no tan buenos gobernantes, ¿no? Ahí está Miguel Iglesias, que tras el tratado de, obviamente, de Ancón, pues él gobierna como el presidente regenerador, él dijo que iba a regenerar todo, le tocó el impacto de la deuda, de las pérdidas del salitre iguano, de las grandes deudas que ya teníamos antes de la guerra y durante la guerra, y volvió a poner la contribución personal, es decir, que los indígenas vuelvan a, era para todos, ¿no? Pero en sí el que perjudicaba más era el indígena. Por eso es que va a haber la rebelión de Pedro Pablo Atusparia en Huaraz, justamente rebelándose en contra de este impuesto y también en contra de los abusos de los gamonales. Recordemos que con Pedro Pablo Atusparia la rebelión casi comenzó al final del gobierno de Miguel Iglesias,
Por eso es que es Cáceres quien concluye con esa rebelión, ¿ya? También con Miguel Iglesias se reaperturaron instituciones como la Biblioteca Nacional, como la Universidad de San Marcos. También, obviamente, pues va a haber pugnas y enfrentamientos primeros políticos entre el gobierno de Iglesias y el partido del señor Cáceres, que al final terminó en una guerra civil. Miguel Iglesias acepta ir, obviamente, donde Cáceres le dice que se enfrenten, que es la Sierra Central, y logra vencer Cáceres a Iglesias, llegando a Lima. Antonio Arenas, que estaba a cargo del gobierno en ese momento, convoca elecciones y Cáceres gana. Con el gran aprecio de la gente, el Brujo de los Andes entra, pero su gobierno en realidad se vuelve escaso de hechos. ¿Por qué? Porque los Greys habían llegado, exigen el pago de la deuda, entre otros acreedores, ¿ah? Y prácticamente el gobierno de Cáceres, casi en su totalidad, fue para resolver el problema con los Greys. Propuesta de los Greys, 99 años, dame tus ferrocarriles, yo los termino de construir, yo los administro y con eso me pagas toda la deuda que tienes conmigo, claro. Y después de los 99 años, pues te devuelvo tus ferrocarriles. Para Cáceres no había otra opción, total, los ferrocarriles igual no estaban siendo utilizados por los peruanos, estaban incompletos, el Perú no tenía plata, pero el Congreso no pensó lo mismo, especialmente Nicolás de Piérola, que más bien proponía que el Perú sea quien administre los ferrocarriles y con la plata que genere eso pagarle a los Dreyfus, o perdón, a los Greys, ¿no? Cosa que era un poco inconcebible, porque para que ocurra eso el Perú tendría que invertir en terminar la construcción de los ferrocarriles. ¿Te das cuenta? Y entonces el Perú no tiene plata, no tiene nada, absolutamente nada. Por eso el Perú tenía que buscar la manera de pagar las deudas para que de esa manera tener préstamos y con esos préstamos reactivar la economía, reconstruir y nuevamente avanzar. Pero si no pagamos a nadie con lo que podamos tener, entonces nadie nos va a hacer préstamos, porque nadie presta a aquella persona que no paga sus deudas. ¿Ves? Entonces era urgente, era necesario. ¿Quién dirá eso? No sé. ¿En qué casos extremos vive ese profesor? Por Dios, no, jamás la dignidad. Bueno, entonces, finalmente, pues Cáceres, después de casi 3 años de debate en el Congreso, finalmente ya, ok, aceptan, pero por 66 años, lo cual implica que el Perú le tiene que dar otras cosas para cerrar, obviamente, la deuda, como tierras en la Amazonía, la libre navegación por el lago Titicaca y anualidades del resto del dinero que faltara. Con eso se cerró y los Greys obviamente comenzaron las construcciones, lo cual generó trabajo y generó también impuestos para el Estado. Algo importante es que los Greys dicen, oye, estos ferrocarriles van a funcionar si es que hay inversión minera. Entonces los Greys no son tontos. Los Greys de una u otra manera van a publicitar al Perú de que acá había materias primas, minerales, y van a comenzar a llegar inversionistas para que exploten obviamente las zonas mineras. Y de esa manera los ferrocarriles sean alquilados. Eso también beneficia al Perú porque al venir estas empresas, pues obviamente piden permiso al Perú, el Perú le da la concesión, le tienen que pagar por la materia prima, le tienen que pagar impuestos, genera trabajo, y entonces son ingresos. Y el Perú comienza poco a poco a reactivarse, la minería, comienzan los impuestos, comienzan a reconstruir el Palacio de Gobierno, las instituciones, las aduanas comienzan nuevamente también a trabajar y a funcionar, comienzan también las inversiones y los bancos, así que los civiles, los oligarcas pueden reactivar la construcción de sus haciendas. Algunos no pudieron, así que tuvieron que venderlo. El capital principal que entró acá fue el capital inglés, que por si acaso el capital inglés venía e invertía en todo lo que pudiera, ¿no? Obviamente principalmente en los minerales, porque eso generaba más ganancia. Pero si había tierras en donde podía explotarse y también se sacaba dinero, invertían también en las tierras, ¿ves? En el agro. Ok, entonces, a ver, por acá me están escribiendo, ay, 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 ya. Entonces ahí está, ¿no? Perdón. Y bueno, finalmente, pues, Cáceres termina su gobierno y no ha hecho muchas obras, en realidad, y para Nicolás de Piérola es un vendepatria, y así salió como un vendepatria y la gente comenzó a decir, pero ¿cómo le vamos a entregar? Que ahora dependemos del capital inglés, pero la realidad, jóvenes, es que no había otra forma en ese momento, sin guanos, sin salite, destruidos, endeudados,
Había otra forma, pues la de Piero lo hubiera sido excelente si es que el Perú hubiera tenido plata y hubiera reconstruido y que el Perú mismo administra los ferrocarriles y que la plata que salga de ahí sea para mejorar el Perú y para pagar la deuda. Fenomenal. Pero la realidad es que eso no podía ser, ¿ves? Entonces Cáceres hizo lo que tuvo que hacer, pues sí, ¿ves? Aunque le costó que le llamen vendepatria, pues sí, ¿ves? Porque así pasa, o sea, el que hace de repente las cosas que deberían ocurrir, así no sean muy bonitas, es el que se lleva la carga para la historia o para las personas, no en general, ¿no? Y claro, si nosotros analizaríamos objetivamente, diríamos que gracias, en parte, no en gran parte, al contrato Grace, pues se reactiva la economía peruana. Y por eso es que a finales de la reconstrucción nacional la economía es relativamente estable. No somos potencia, no tenemos lo de la era del guano, no, pero sí tenemos varias fuentes de ingreso, no como en el tiempo de la prosperidad que solamente dependíamos de una fuente, que era el guano y luego el salitre. Y si no lo teníamos, pensábamos que ya íbamos a morir. No, algo beneficioso de la Guerra del Pacífico es darnos cuenta que no podemos depender de una sola fuente económica. ¿Te das cuenta? Y bueno, los pasivos, digámoslo así, lo negativo, Cáceres quería volver a ser, obviamente, los pasivos de esa acción, digamos, la negatividad de esa acción, se lo lleva Cáceres, ¿no? Cáceres quiere volver a ser presidente, pero con esta fama que me han hecho es imposible. Además, también lo único que había hecho en cierta parte era eso, por eso mucha gente le reclamaba de que, pero solamente atinó a hacerlo del contrato Grace y lo demás, ¿no? Por eso para muchos Cáceres fue un buen militar, pero no tan buen político, ¿ya? Bueno, se convoca elecciones, sale alguien del partido de Cáceres, así que Cáceres ya no está preocupado. Remigio Morales gobierna casi sus 4 años. Te digo casi porque antes que termine su gobierno fallece. Su gobierno en realidad se termina a los 10 años con Chile. Chile no quiere hacer el plebiscito y comienzan los problemas limítrofes y diplomáticos con Chile. También durante este periodo se intentó solucionar el problema con Ecuador, pero al ver que no iban a aceptar el tratado, ¿no? Los acuerdos del Tratado García Herrera, optan por llevar un arbitraje para que se resuelva este problema de límites entre Ecuador y Perú. Y escogen a España como árbitro. ¿Ya? También se da la ley de habeas corpus, se da la ley de municipalidades. Bermúdez fallece y lo lógico era que de Solar, que era su vicepresidente, primer vicepresidente, gobierne y convoque elecciones. Pero el partido cacerista optó por nombrar no al primer vicepresidente, sino al segundo, a Borgoño. ¿Por qué? Porque Borgoño era cacerista y la idea era que cuando convoque elecciones también promueva la idea, la imagen de Cáceres. Y así la gente se acuerda del Cáceres de la Guerra del Pacífico y no la de su primer gobierno. Se convocó, participaron, obviamente para la elección varios candidatos, pero de Solar dijo un ratito, ¿por qué Borgoño está gobernando si me corresponde a mí? A menos que me niegue. Y muchos candidatos desistieron de las elecciones porque estaba convocado por alguien ilegal, alguien inconstitucional. Pero Cáceres no desiste. Se hizo igual las elecciones, el único candidato Cáceres, ganó Cáceres, obvio, ¿no? Y el resultado es que gobernó por 7 meses. ¿Ya? El Partido Civil vio el desprestigio de Cáceres y lo dejó de apoyar en el Congreso. Cáceres ya no tenía mayoría. Los líderes políticos que iban a participar forman la coalición liderada por Nicolás de Piérola, lo cual enfrenta militarmente a Cáceres. No lo vence militarmente, ¿ah? Pero Cáceres señala que va a hacer una toma, un cierre del Congreso porque ya no tiene mayoría y eso origina que la gente ya comience a mirarlo distinto. O sea, como un golpista, un militar, cosa que no lo asociaban a eso, ¿no? Y eso llevó a que Cáceres, bueno, se diera cuenta que ya no tenía el apoyo popular, que ya no tenía el apoyo político, y entonces ya no valía la pena tanto gobernar sin ese apoyo. Así que desiste, a los 7 meses se retira del Solar, el primer vicepresidente, convoca elecciones y gana Nicolás de Piérola. Piérola gana porque tiene el apoyo del partido civil, o sea, de los oligarcas. Y ese apoyo no es gratis, el apoyo es por un acuerdo. Los civiles le dicen, nosotros te vamos a apoyar no solo en la elección, te vamos a apoyar también en el gobierno porque tenemos mayoría en el Congreso. Te vamos a orientar en tu gobierno, pero tú a cambio tienes que, durante tus 4 años, sacar a los militares de todos los cargos políticos y poner a gente de mi partido, o sea, oligarcas. Y eso fue lo que hizo Nicolás de Piérola. Él fue la transición entre el segundo militarismo al segundo civilismo.
¿ya? Y claro, su gobierno logró, ¿no es cierto? Mejor dicho, su gobierno tuvo la suerte de vivir en un periodo en donde la economía era relativamente estable. Se había encontrado petróleo en el tiempo de, por si acaso, Cáceres, en dos haciendas, La Brea y Pariñas. Se le dio la concesión a la empresa inglesa, la London Pacific. El caucho estaba comenzando a ser explotado, así que eso generó ciertos ingresos para el Perú y la Amazonía peruana. Teníamos los minerales, ¿no es cierto?, que estaban siendo explotados, la agroexportación, aparte de los impuestos, el comercio, o sea, todo parecía muy bien. La economía era relativamente estable, venían inversionistas ingleses y estaban comenzando a llegar inversiones norteamericanas, poco a poco, ¿ya? Con, con la República Aristocrática se va a ver eso muchísimo más. Así que el gobierno de Pierola en realidad es estable, tiene proyectos, se acercó a Chile, se dio el protocolo Bilingüe de Torre para hacer el plebiscito, cosa que no se cumplió. En el gobierno de Pierola se dijo de repente es posible en el futuro para recuperar Tacna y Arica que hay una guerra, así que vamos a prepararnos por si acaso y para eso contrató misiones francesas para asesorar a los militares peruanos que estaban desfasados, no solamente en tácticas, sino también en armamentos. No es que se compró armas a Francia, sino que en tácticas para saber utilizar las armas y también para atacar. También creó la Escuela Militar de Chorrillos para la formación ya correcta y estable de los militares, ya no como antes que te hacías militar por las guerras, ¿no? Entonces, como que esa era tu escuela formativa. Acá ya había una escuela militar de formación y también se dio el estanco de la sal, en la que dice que el Estado es el único que venderá sal y toda la plata que recolecte con la sal será para recuperar Tacna y Arica. Eso era interesante, pero también fue lastimosamente fatal, porque hubieron muchos indígenas que vivían de la venta de la sal y eso también les generó problemas, ¿no? Y bueno, creó también la empresa recaudadora de impuestos para que cobre, hay una entidad que sea exclusiva del cobro de esto, y también crea el Ministerio de Fomento, una institución que preveía antes de crear cualquier sistema, cualquier institución, ¿no? Para ver si va a funcionar o no, si sirve o no sirve, antes de crearla, antes de construirla, antes de invertir en eso. ¿Ya? Y bueno, finalmente se da paso a la República Aristocrática, que es cuando ya los civiles tienen el control del Estado porque están ubicados en todas las áreas. Tienen el control del Estado más a nivel de gobierno, no siempre gobernaron. ¿Predominaron los del Partido Civil? Sí, en esos 20 años de República Aristocrática hubieron más presidentes civiles que de otros partidos, pero va a haber otros, como por ejemplo es el caso, López de Romaña era demócrata, pero que era aliado del Partido Civil, o Billinghurst, que sí era de un partido totalmente opuesto al Partido Civil, de tendencia populista, más bien a favor de la población, cosa que la aristocracia no hacía. Y está también Óscar R. Benavides, que era un militar y no tenía partido político, ¿ya? El partido civil predomina, obviamente hay una dependencia al capital inglés y poco a poco va a entrar el capital norteamericano. Bueno, la oligarquía, en realidad para ellos existe solamente dos clases sociales, que era la aristocracia y el pueblo, punto, ¿no? Y que el pueblo, bueno, tenía que hacer las acciones que para lo cual estaba creado, ¿no? Entonces, por eso ellos no creían mucho en la protección, en el cuidado de ellos, ¿no? Por si acaso. Y bueno, tenemos a los siguientes presidentes, López de Romaña, que fue el primero, que trató de ponerle límites a Bolivia tras la Guerra del Pacífico, ya también hace el Código de Agua y de Minería. Manuel Candamo, que es el primer presidente civil, pero que no terminó su gobierno porque muere de manera repentina. Algo interesante de Manuel Candamo es que se comenzó a dar cuenta que había muchos conflictos alrededor del Perú, especialmente territoriales. Y él se da cuenta que hay población brasileña que está tomando zonas amazónicas del Perú, ¿ya? De Yurúa y Purus. También vio que Colombia está queriendo tomar el control del río Caquetá. Y él intentó solucionar ello, lastimosamente fallece. Y Serapio Calderón, que es su primer vicepresidente, solo concluye el año. Se convoca elecciones y sale otro presidente civil, que es el señor José Pardo Barreda, su primer gobierno. Y acá donde le da más impulso él es a la educación, ¿no? Que la educación sea gratuita totalmente en la primaria y también permite que la mujer pueda ya estudiar en la universidad, ¿ya? Algo importante también con Pardo y Barreda es que acá se inician las primeras huelgas
ya la huelga, por si acaso, de panaderos, con el objetivo de llegar a las 8 horas de trabajo. El primer gobierno de Augusto B. Leguía fue problemático. Él quería imponer su modelo de gobierno, pero su partido le dijo que no. Así que aunque va a seguir siendo civilista hasta el fin de su gobierno, nada más, se notaba básicamente la crisis que había entre ellos. ¿Ves? Sí tuvo complicaciones con los tratados, pues les entregó tierras a todos los países con los cuales prácticamente tuvo tratados. Con Bolivia volvió a hacer un tratado nuevo en la cual le cedió tierras por la pérdida de su mar. Y con el Tratado Velar de Río Branco con Brasil le cedió la zona de Yurus hasta la zona de Purúa, ¿no? Para que la población pueda vivir. Algo de repente llamativo es que en su gobierno se dio la primera, ¿no? El primer avance a favor de la comunidad trabajadora y obrera, que es la ley de accidentes contra accidentes laborales. ¿Ves? Billinghurst, que es populista, llamado el pan grande, que él promete estar a favor del pueblo, lo hace, da el derecho a la huelga, que antes era un delito, da el derecho de las 8 horas, pero primero quería probarlo en los puertos del Callao. Lastimosamente, cuando no recibe el apoyo del Congreso, él dice que lo va a cerrar y eso lo toman como causa o pretexto, mejor dicho, la causa es que era populista y apoyaba y daba derechos a la población, cosa que a la oligarquía no le convenía, ¿ya? Y le hacen un golpe de Estado. Y ahí está Óscar R. Benavides, que le piden por favor que se quede un año, por si acaso se rebelen, se levanten. Y no, durante este año, Panamá se independiza y se inicia la Primera Guerra Mundial. Se convoca elecciones y por segunda vez el señor José Pardo y Barreda gobierna en el Perú. En esta oportunidad ya tiene que declarar las 8 horas generales, porque claro, la gente dice, ¿por qué solamente a los del Puerto del Callao? ¿Por qué no los demás? Y bueno, se le reconocerá de manera general. Durante ese tiempo, el Perú, su barco, el Orton, fue hundido por una embarcación alemana señalando que estaba ayudando supuestamente a la Triple Entente, ¿no? Y bueno, también acá internamente va a haber problemas, los indígenas también van a exigir mejoras por el trato de los jamonales y también por la contribución personal. Bueno, con Pardo va a terminar su gobierno por un golpe de Estado. Golpe de Estado promovido por los leguistas, que Leguía, bueno, participa en la elección de 1919 y, bueno, va a ser básicamente por las elecciones y para que tenga mayor peso Leguía en el Congreso, que cierran y dan el golpe de Estado, ¿no? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna situación? A ver, ve a las 3 primeras preguntas, por favor, ayúdame con eso. Al toque. Yo sé, ya quieres almorzar, ya segurito, ya no sé si tengo hambre, profesora. Todos. Hay que tener hambre de ambiciones, hambre de sueños. ¿Ya? A ver, la primera, ya me están diciendo por ahí, a ver, las 3 primeras al toque. Ajá, muy bien, César ya tiene sus alternativas ahí, Ismael también, Jonathan también ha dado de la primera. A ver, la primera dice la E. Correcto, muy bien. La segunda, a ver, ¿qué dicen? Aparte de César. A ver, la E dice también por ahí Ismael. Correcto, muy bien. La E en la 2. La tercera, a ver. Ya, sin insultillos por ahí, por favor. Y se le dice la C, profesora. La C viene a ser la 3. A ver. Correcto. La 4, que es un dato, a ver.
Mm, por ahí me dice la C. Correcto, muy bien. La 5, a ver, ¿qué es otro dato? Otro datín. Ah, la 6 también ahí, a ver, aprovechemos eso. Mm, ya por ahí me están poniendo la 5B, correcto. Ya, muy bien. Y la 6B también por ahí me ponen. Veamos, ¿será cierto eso? Ya, vamos a ver, vamos a ver. Ya, veamos, entonces verifiquemos acá. La 5, la B, correcto, la expedición Lynch. La 6, la 6 me ponen la B. Ajá, correcto, muy bien. La 7, a ver, orden cronológico. Tú mismo eres. Me siento inteligente. ¿No sabes que todos somos inteligentes? Solo que algunos desarrollan sus habilidades más que otros. Ujú, todos somos inteligentes. La teoría de la inteligencia múltiple. Algunos más que otros en otras habilidades. Ok, la 7, a ver, dígame, dígame. Para terminar, José dice la D, César dice la B. A ver, veamos. La B, correcto, muy bien. Isela dice la B, muy bien. Y la 8, ya con eso terminamos y tú te quedas con 12 ejercicios para tu fin de semana hasta el próximo viernes que nos vamos a ver. La 8 dice la C dice Ismael, César dice la C, correcto, iniciación al anarquismo. Correcto, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que obviamente haya servido la clase. Recuerda que el objetivo es recordar